La conmutación LAN es uno de los conceptos más cercanos a cualquier persona que estudia redes porque los switches, que son los dispositivos que vamos a investigar y comprender en esta sesión, son aquellos que están por lo general mucho más cercanos a las personas porque nosotros podemos encontrar un switch en cualquier red doméstica o cualquier red local hoy en día. A lo largo de esta sesión nos vamos a enfocar en comprender los aspectos más importantes de los switches, a entender cómo funcionan y cuáles son las tecnologías asociadas a estos dispositivos. También vamos a aprender cómo realizar una configuración básica de un switch Cisco y van a ver que es muy similar a cómo realmente es un switch, un router Cisco. Los tipos de switches son varios. Y de hecho podemos generar una categoría aún mayor. Existen switches que son orientados a las redes LAN, como los que vemos en pantalla, y otros que son orientados a tecnologías WAN. Por ejemplo, switches from relay y switches de conmutación telefónica, etc. Nosotros nos vamos a enfocar específicamente en la conmutación LAN. Para esto vamos a aprender algunos conceptos. En primer lugar, existen muchos tipos de switches distintos. El que ven a la izquierda es probablemente el tipo más común que encontremos hoy en día en las redes y es un switch denominado Layer 2 o switch de capa 2 o Layer 2 como ustedes quieran llamarlo, y por lo general tiene el símbolo muy similar al que se muestra aquí en pantalla, ¿cierto? Es como una especie de cuadro con flechas hacia ambos sentidos. También tenemos una categoría más avanzada de switches que son aquellos llamados multilayer, switches multicapa o switches de capa 3. Y finalmente también tenemos los switches virtuales que hoy en día han ido ganando terreno firmemente con la evolución de las redes definidas por software y también la virtualización de data centers. Vamos a ver nosotros principalmente los dos primeros. El tema de los switches virtuales se escapa totalmente a la currícula 60 o los estudios de inicio de redes, porque para poder entender los switches virtuales primero realmente hay que entender cómo operan los otros dos switches. Pero como concepto está simplemente aclarar que estos switches virtuales corren dentro de la memoria RAM de un servidor que virtualiza distintas máquinas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un Linux, un Windows y otro Windows. Y dentro de estos dispositivos se genera un switch virtual que conecta a estas máquinas y también se les puede asignar VLAN y una serie de cosas que a lo largo de esta sesión vamos a ir viendo. La principal diferencia puede ser entre los switches capa 2 y los switches capa 3. Físicamente, entre ambos no hay muchas diferencias. Muchas veces uno no puede decir, viendo un dispositivo, si acaso es capa 2 o capa 3. Hay algunos modelos como los que estoy mostrando aquí, que son switches orientados principalmente a data center y a service provider, que son la línea Nexus. Todos estos son switches Nexus, que son bastante grandes, son como del tamaño de una lavadora puede ser. Son bastante grandes porque son switches modulares. También tenemos la línea de Catalyst 4500 y Catalyst 6500, que son los que se ven aquí y también similares a esto. Estos switches son modulares y tienen tarjetas, ahí podemos ver alguna de ellas. Voy a tratar de acercar un poco el gráfico. Cada una de estas tarjetas, uy, se movió un poco, ahí está. Ops, lo siento, apreté mal una tecla, ahí sí. Cada una de estas tarjetas en realidad tiene 48 puertos o más, son distintas interfaces, fase Ethernet, interfaces de fibra, distintos componentes y cada uno de estos dispositivos también tiene múltiples tarjetas supervisoras. ¿Ya? Son para redes bastante más grandes. Ahora, eso no quita que en redes LAN pequeñas podamos utilizar multicapas. De hecho, hay unos switches capa 3 que son muy similares a estos de aquí, a los switches capa 2, y uno solamente los diferencia por el modelo. En Cisco, principalmente el nombre de los switches que empiezan con 2, por ejemplo, un 2960,
es justamente de capa 2. Y los switches de capa 3 empiezan con un 3. Por ejemplo, una de la serie 3750. Bien. Otra característica de los switches Cisco es que tenemos la línea de switches Catalyst. Catalyst era una empresa que hace mucho tiempo que se dedicaba a diseñar y crear switches, y Cisco adquirió esta empresa y siguió manteniendo el nombre de ese producto, así que hoy en día se conoce como Cisco Catalyst. Y es ahí donde encontramos la mayoría de los switches. Bien. Antes de revisar algunos aspectos fundamentales del funcionamiento de un switch, de su procesamiento interno, de sus componentes y entender la inteligencia detrás de estos dispositivos, vamos a dar algunos minutos para realizar una configuración básica de un switch Cisco con comandos, de la misma manera que vimos en la sesión anterior cómo funcionaba un router Cisco. Van a ver ustedes que los comandos son bastante similares, la mayoría son exactamente iguales. La diferencia radica en que hay algunos componentes que son únicos de los switches que en realidad los routers no tienen, pero yo diría que un 90% de los comandos son similares en ambos casos, así que ustedes no se tienen que preocupar por aprender, por ejemplo, cómo levantar telnet en un router y cómo levantar telnet en un Cisco, en un switch, quiero decir, porque los comandos son exactamente iguales. Entonces, para probar esto, vamos nosotros a levantar nuestro simulador GNS3. En este caso no quiero ningún proyecto en particular, simplemente voy a mostrar una topología. Aquí tengo varios switches preconfigurados y voy a iniciar un switch de capa 3. En realidad, esta es la figura de un switch de capa 3, pero estos switches también pueden funcionar como capa 2, así es que no hay ningún problema en que ustedes utilicen este tipo de switches. Sí debo aclarar algo antes de empezar a trabajar con esto, y es que a través de los años que llevamos nosotros en networking hemos podido emular a través de esta plataforma GNS3 bastantes dispositivos, bastantes routers, incluso routers y firewall de otros fabricantes que no son Cisco, como Juniper, o también puede ser Linux, o bueno, no recuerdo exactamente cuáles son todos los tipos de routers que corren aquí, pero a lo que voy es que no solamente funcionan con Cisco. Sin embargo, lo que siempre ha traído problemas es para emular switches, debido a que el ASIC de estos switches no es emulable porque es un hardware propietario. Entonces nosotros en NetLearning Academy tenemos un laboratorio online en la nube que ustedes pueden acceder a través de una sesión especial que, si necesitan ingresar para hacer prácticas, tienen un acceso asegurado a través de nosotros, y para poder conectarse deben seguir las instrucciones que se encuentran en la plataforma. Yo para este ejercicio voy a conectar un switch, simplemente un switch, y voy a conectar también un pequeño router. Y este router no lo voy a hacer funcionar como router, sino que solamente voy a hacerlo funcionar como un host, ¿ya? Me va a servir para realizar algunos ping. Aquí voy a encender los equipos y voy a levantar la consola del router. Aquí va a estar partiendo mientras tanto, y la consola del switch. ¿Ya? Vamos a juntar las pantallas. Aquí está, y la voy a acomodar para que podamos verlas claramente. ¿Sí? Una topología bastante simple, la verdad. Aquí tengo el IO1 que es mi switch, y acá tengo el IO2 que es el router. Este router simplemente me va a servir para hacer ping, porque la otra opción que trae GNS3, que son los simuladores de PC, no son muy estables, a veces tienen algunos problemas, entonces es mucho más fácil trabajar con una imagen de router. Bueno, lo primero que nosotros vamos a ver es que un switch, el primer comando que uno siempre ejecuta es el comando show version, y este show version nos permite a nosotros ver algunas cosas como las versiones de los IOS que se están ejecutando. En este caso nosotros tenemos una imagen propietaria, y algunas otra información sobre el uptime, hace cuánto tiempo está funcionando este switch,
información respecto al licenciamiento de Cisco. También importante cuánto tamaño de la memoria NVRAM, cuántas interfaces tenemos. Bien. Otro comando bastante importante es show running config. Como habíamos visto anteriormente, esto es exactamente igual que en un router. La diferencia es que tenemos muchas más interfaces. Y hay un comando que pocas veces utilizamos, pero es muy útil, y que es el comando show interfaces status. Y aquí este comando nos muestra un resumen bastante útil a veces cuando tenemos muchas interfaces de si acaso están conectadas, la VLAN que corresponde, una pequeña descripción, etc. Bien. Vamos a entrar al modo de configuración global. Vamos a asignar un hostname a este switch, lo vamos a llamar switch 1. Ahí cambió. Vamos a ver en qué interfaz tenemos conectado este router. Aquí voy a ir a las opciones de ver todas las etiquetas. Denme un segundito. Ahí está. Y se me pierden las opciones. Ahí está. Entonces en el switch tengo la interfaz E00 conectada a este host. Es más, para poder no confundirme, le voy a cambiar el símbolo aquí y le voy a poner que esto en realidad es un host, ahora otro, un server. Ok. ¿Sí? Va a cumplir las funciones de host. Solamente es un icono. Entonces vamos a volver a nuestra configuración de IOU. Aquí, que ahora se llama switch 1. Y vamos a ingresar en la interfaz Ethernet 00. Bien. Normalmente uno encendería la interfaz no shutdown, pero hay una diferencia importante entre los switches y los routers. Los switches vienen siempre con sus interfaces encendidas, así que no es necesario ejecutar este comando. Bien. Lo que podemos hacer es configurar una contraseña, enable secret 123. Y esto es exactamente igual, como ustedes pueden ver, que un router. Voy a salir del modo disable, voy a entrar al enable y me va a pedir Cisco, creo que era 123. Sí, ahí está la contraseña. Bien. Si ustedes ya aprendieron a configurar un router, no van a tener ningún problema en configurar un switch. Sí hay algún comando que puede ser especial y nos puede ayudar bastante, que no lo tienen la mayoría de los routers, y es el comando interface range. Sí es habitual que estos switches normalmente tengan 24, 48, incluso más puertas o interfaces. Entonces, cuando queremos configurar varias interfaces a la vez, podemos utilizar un rango, y el comando rango nos permite desde la primera interfaz, por ejemplo, Ethernet 0/0, esta era la primera, y luego definir guión hacia cuál va a ser nuestra interfaz final, 0/ y esta llega hasta, no, aquí no me sirve, del 0 al 3, 0, veamos cómo está configurado esto, pongamos 3, ¿ya? Ahí seleccioné la interfaz de la 00, 01, 02 y el 03, son 4 interfaces. Y los comandos que vienen a continuación, tengo bastantes. Cualquier comando que yo escriba se va a aplicar en conjunto a esas 4 interfaces. Entonces, por ejemplo, para hacer una prueba puedo escribir description y voy a escribir una breve descripción de esa interfaz y va a ser servidores, digamos, internos. ¿Sí? Una pequeña descripción. Luego voy a ver con do show interface status, ¿sí? Y vemos que simultáneamente se agregó una descripción a esas 4 interfaces. ¿Ya? Aquí no alcanza a salir la S porque el string de texto es bastante limitado. Pero si ustedes ponen un do show running config, sí va a salir correctamente como es. ¿Ven? Ahí está. Como estoy seleccionando las 4 interfaces, puedo directamente apagarlas. Shutdown. Y en este momento se tienen que apagar las 4 interfaces. De hecho, ahí vemos el mensaje y podemos nuevamente verificar con Show Interfaces Up. Y ahí están las 4 en Disable. Voy a volver a encender las 4, no Shutdown, para poder operar tranquilamente. Ese es un comando bastante útil en un switch porque muchas veces tenemos que configurar VLANs o repetir configuraciones en muchas interfaces, entonces nos sirve también para ahorrar tiempo. Yo ejecuté
esta opción, pasé de largo, ahí está para seleccionar las interfaces 00, 01, 02 y 03. Pero también puedo seleccionar de manera intercalada, no es necesario que sea un rango fijo. Puedo seleccionar la 00 y también puedo poner aquí, tengo que saltarme un espacio, no me deja ver. ¿Por qué no me está dejando esto? Veamos. Porque estoy dentro del mismo comando range. Entonces voy a salir de aquí, interface range. Voy a poner la primera interfaz, que es la 00, y le voy a decir que quiero seleccionar la 00, la 02 y la 03. Entonces puedo decir 00, coma, ¿sí? Hay una coma, Ethernet 03, dije 2 y 3, o 3 y 4, creo que dije 2 y 3. Entonces la 00, 02 y guión 3. Entonces con eso estoy seleccionando la 00, la 02 y la 03 y lo podemos comprobar con shutdown. Vamos a apagar esto. Do show interface status. Y ahí vemos que se apagó solamente la 00, la 02 y la 03. ¿Sí? Las vamos a dejar nuevamente encendidas. Y fíjense ustedes que en realidad el comando interface, aquí está, interface range, me permite ir con una coma especificando cada interfaz o poner un rango directo de las 2 a la 3. Si pongo 02-5 va a seleccionar las 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Bastante simple. Ustedes pueden experimentar más configuraciones en este laboratorio que por mientras lo voy a detener para no ocupar recursos innecesarios. Como verán ustedes, la configuración básica de un switch en realidad no dista mucho de un router. Y en la medida que vayamos realizando algunas configuraciones también vamos a ir viendo cuáles son esas diferencias. Lo primero que vamos a hacer es revisar la diferencia que existe entre un switch y un hub. Hoy en día nadie utiliza prácticamente hubs, son dispositivos que han quedado en el olvido, en el pasado de las redes. Sin embargo, para poder entender mejor cómo funciona un switch también es necesario entender cómo funciona un concentrador o un hub. Lo primero que vamos a decir es que un switch se considera un dispositivo de capa 2 y un hub es un dispositivo de capa 1. Bien, y para poder explicar esta diferencia vamos a hacer lo siguiente. Voy a representar 4 nodos o 4 hosts de esta red que van a estar conectados a este switch. Y también voy a dibujar 4 máquinas de manera análoga al hub. Bien. Entonces voy a partir explicando cómo funciona un hub. Cuando la máquina número 1 quiere comunicarse con la máquina número 3, envía un ping o algún tipo de comunicación, la máquina número 1 va a generar una trama Ethernet que viene naturalmente encapsulada desde las capas superiores hasta la capa 2. Y esa trama se envía e ingresa en la interfaz número 1 del hub. Este hub tiene que reenviar esa información al host número 3. Pero este dispositivo carece de cualquier tipo de mecanismo para discernir o entender o diferenciar cuál es el destino de esa conexión. Por lo tanto, un hub no tiene ninguna otra alternativa más que reenviar ese mensaje a todos los hosts de la red y de casualidad también le va a llegar al destino. Eso significa que tanto la máquina 2 como la máquina 4 van a recibir información que en realidad no necesitan, van a descartar, esa información se descarta una vez que llegue aquí, pero se va a haber utilizado el ancho de banda y procesos y recursos de la red para ese tráfico. Esto técnicamente es un broadcast. Cuando la máquina 3 quiere responder, devuelve una trama y esa trama es nuevamente inundada o flooding, hace un flooding hacia todas las interfaces excepto la interfaz por la cual entró ese mensaje. Y también le va a llegar a la máquina 1, pero de pasada también a la 2 y la 4. Entonces, los hubs son súper, podríamos decir, poco optimizados para trabajar en una red. De partida,
ofrecen ancho de banda muy limitado porque todos esos recursos son compartidos. Y además, cualquier usuario que esté corriendo aquí en estas máquinas algún programa como Wireshark o algún tipo de sniffer podrá analizar el tráfico e interceptar alguna comunicación con información importante. Entonces los hubs, la verdad es que son bastante complicados. En cambio, un switch funciona algo distinto. Estos switches tienen dentro una pequeña memoria que se llama tabla CAM o CAM table. Muchos dicen que se llama tabla MAC, pero en realidad se llama tabla CAM o memoria de contenido direccionable. Esto funciona de la siguiente manera. Cuando un host envía una trama, digamos por la interfaz 1, y esa interfaz recibe esta trama, el switch tiene que decir y tiene que ver a quién va destinado. En este caso va a ir destinado al equipo número 3. ¿Cómo se diferencia? Se diferencia porque cada uno de estos dispositivos tiene una dirección MAC. Entonces, vamos a suponer que la máquina 1 tiene la MAC 0FA, 0FB, luego 0FC y 0FD. Cuando la máquina 1 envía esta trama y entra en la interfaz 1 del switch, la trama más o menos tiene una forma así, y aquí viene el payload y todo lo que ustedes saben, y también las direcciones MAC y el preámbulo y todo. Lo que nos importa es simplemente las direcciones MAC para explicar este ejemplo. ¿Sí? Escribí 2 veces destino, aquí está source. Esa trama lleva la dirección MAC de destino, es decir, la dirección MAC de la máquina número 3. ¿Cómo sabe la máquina 1 que esa es su MAC? A través de ARP. Anteriormente se utilizó ARP para llenar estas tablas, por lo tanto la máquina 1 sabe en todo momento que la máquina 3 tiene la MAC 0FC y que viene desde 0FA. Entonces, cuando entra la trama en la interfaz número 1, el switch se pregunta para quién va, revisa la trama, mira la dirección de destino, que es 0FC, y va a consultar su tabla CAM. Su tabla CAM es un índice. ¿Ya? Vamos a ver inmediatamente cómo funciona la tabla CAM. Y este índice permite revisar en qué interfaz está conectada la MAC número 3. Y de esa manera conmuta automáticamente hacia la interfaz número 3, manteniendo la comunicación privada y dedicada, y los hosts 2 y 4 no se van a enterar de esa comunicación. Por lo tanto, el switch ofrece un nivel de seguridad bastante mayor que un hub. Bien, si yo estoy en la máquina 4, el único tráfico que voy a recibir va a ser el tráfico unicast que vaya hacia la máquina 4 o que venga desde la máquina 4. ¿Sí? Lo que entra y salga desde esta máquina. También voy a recibir el tráfico multicast si es que estoy en un grupo de interés. Por ejemplo, este grupo multicast y se envía un mensaje acá, lo vamos a recibir. Y de todas maneras voy a recibir tráfico broadcast. ¿Bien? Porque es tráfico que va destinado a todo. Pero lo que no va a recibir esta máquina 4 va a ser el tráfico que va de 1 a 3. Es decir, el tráfico unicast. Esa conmutación lo hace gracias a su tabla CAM. Para los que no entiendan el concepto de conmutación, esto es muy muy simple. Si ustedes hacen memoria, los más viejitos, se van a acordar de algo. Y los que no son tan viejitos pueden haber visto alguna vez una película o algo similar donde en la antigüedad se utilizaba una central telefónica humana. ¿Recuerdan estos teléfonos que en realidad eran bastante extraños, que estaban en las paredes y tenían una cosa como así? Y luego, la verdad es que no lo sé, pero tenía otra cosa por aquí donde la persona hablaba, ¿cierto? Voy a tratar de dibujar una persona aquí. La persona hablaba y se escuchaba por aquí. Entonces, esta persona siempre, si quería hablar con alguien,
al levantar el teléfono se comunicaba con una operadora en una central telefónica de la ciudad. Entonces le decía, por favor, operadora, contácteme con la persona X. ¿Y qué es lo que hacía esta operadora? Si ustedes recuerdan en las películas, esta persona tomaba en un panel, estaba lleno de conectores, ¿cierto? Un panel de conmutación, y tomaba el cable o el punto que unía a esta persona y hacía un puente con la persona de destino. Y de esa manera se cerraba el circuito y se podía llamar al otro teléfono. Exactamente ese es el concepto de conmutación, que en inglés se dice switching. Bien, esa persona hace 50 años atrás era un switch humano. Hoy en día esa labor se sigue realizando, pero esta vez la hacen las máquinas, afortunadamente, ¿cierto? Pero en concepto es exactamente eso. Y un switch lo que hace es exactamente conmutar desde una interfaz de entrada a una interfaz de salida dependiendo de los datos que se están transmitiendo. Les comentaba cómo funciona la tabla CAM. Bien, ahora vamos a revisar exactamente qué es lo que hace esta tabla. La tabla CAM es muy sencilla y está compuesta principalmente de tres valores: puerto, VLAN, MAC. Entonces, si acá en este switch 2 tengo dos hosts, host 1, host 2, conectados en la interfaz 1 y en la interfaz 7, va a aparecer mi tabla CAM de la siguiente manera. En el puerto 1, normalmente en la VLAN 1, porque todavía no hemos configurado ninguna VLAN, va a aparecer la dirección MAC 001 que corresponde a este host. Y en el puerto 7, también en la VLAN 1, va a aparecer la MAC 002. ¿Bien? ¿Cómo se va llenando esta información? Eso es lo interesante. Existen varias reglas. La primera es que la tabla CAM siempre al inicio del switch va a estar vacía. Entonces, cuando llega el primer mensaje en la interfaz 7, por ejemplo, que va destinada a la interfaz 1, el switch tiene que mirar su tabla CAM para poder saber en qué interfaz se encuentra el destino. Antes de que se llene esta información, la tabla CAM está en blanco, por lo tanto este switch no va a saber en cuál de sus interfaces va a enviar esto, y aquí puede tener incluso otras máquinas conectadas, digamos en el puerto 12. Entonces, la primera vez se envía un mensaje a todos, es decir, la primera vez el switch hace un broadcast. Y con esa información inmediatamente sabe que en la puerta número 7 se conectó la MAC 002 porque viene entrando esta trama y va a enviar un broadcast a todos los usuarios. Y cuando le respondan ese broadcast va a empezar a llenar esta información con las direcciones MAC de las máquinas que tiene conectadas en cada uno de estos puertos. ¿Bien? Entonces la segunda vez que la máquina número 2 envía una trama con destino a la máquina número 1, este switch va a recibir esa trama en la interfaz número 7, va a mirar la MAC de destino, que es 001, va a ir a su tabla CAM y va a ver que esa MAC está en el puerto 1, por lo tanto va a conmutar directamente hacia el puerto número 1. Pero lo importante es que la primera vez siempre hay un broadcast. ¿Bien? Y si aquí nosotros conectamos estos switches, digamos en la interfaz 20 y en la interfaz 20, la tabla CAM del switch número 1 va a ser algo similar a esto. En la interfaz 20 va a tener conectada, vamos a omitir el campo de VLAN solamente para ayudar en el ejemplo. En la interfaz 20 vamos a tener la MAC 001, en la interfaz 20 también va a estar la 002, en la interfaz 20 va a estar la 0012, o ser claro, suponiendo que la misma puerta, ¿ya? Estamos hablando de esta MAC de aquí. Entonces, cuando haya un usuario en el switch 1 conectado a la puerta 5 y tenga que enviar un mensaje destinado, por ejemplo, al host 1 en el switch 2, esta trama va a entrar en el puerto 5, el switch va a mirar la MAC de destino de la trama y va a saber
que en realidad el destino es 001 y él tiene conectado la interfaz 20. Por lo tanto, va a conmutar directamente aquí en la interfaz 20. Y cuando conmute la interfaz 20, la trama va a entrar en la misma interfaz 20 del otro lado y el switch va a mirar, en este caso el switch 2, que tiene que enviar una trama destinada a 001. Y su propia tabla CAM dice que está en el puerto 1, por lo tanto él va a conmutar hacia el puerto 1. Bien, de eso se trata una tabla CAM. El comando para revisar la tabla CAM, yo apagué aquí el switch, pero lo vamos a encender inmediatamente. Vamos a esperar que inicie. El comando es muy simple, esto no demora mucho, ahí está. Es show MAC address table. Ese es el comando exactamente que muestra la tabla CAM del switch. Aquí está vacía porque no tenemos ningún tipo de tráfico. Ni siquiera hay una comunicación IP entre ambos. Bien, podríamos nosotros también levantar un ejemplo rápido aquí para poder mostrarles que puede existir tráfico. Entonces vamos a ir a configurar la interfaz E00 de este dispositivo, que recuerden estoy usando para simular un host. Esto es E00, no shutdown, y vamos a decir IP address 10.0.0.1 simplemente, y ahí está. Y en el caso del otro dispositivo, que es un switch, en la interfaz E00 también vamos a poner no shutdown y vamos a decir que la IP es tengo que agregar este comando especial para poder asignar las direcciones, pero en ese momento voy a convertir al dispositivo en un router, así es que para hacer más fácil esto lo voy a dejar como estaba y voy a ejecutar una serie de comandos que después vamos a explicar. En la interfaz VLAN 1 voy a asignar la dirección 10.0.0.2 y ahí debería estar. Entonces, si hago un ping a 10.0.0.1 y todo sale bien, debiese responder, aunque en los primeros ping es normal que a veces se pierdan. No es normal que se pierdan 4 o 5, entonces tiene que haber sucedido algo. Voy a revisar la configuración y ya vuelvo para explicarles qué es lo que ha sucedido. Era bastante simple, la interfaz por algún motivo no subió, así es que la apagué y la prendí de nuevo y ahí funcionó. Entonces ahí tengo el ping hacia el dispositivo de abajo, hacia nuestro host. Como ya tenemos tráfico, podemos ver, que es lo que les quería mostrar aquí, show MAC address table. Bien, y en este momento tenemos en la VLAN 1 la MAC que aparece aquí y que fue aprendida de manera dinámica a través del puerto ET00. Este es mi puerto local. Bien, en la otra interfaz, aquí en el host, puedo agregar una segunda IP. Voy a poner la IP 8 y este router me permite poner una IP como secundaria. También debería poder llegar con ping a la IP 10.0.0.8. Veamos. Ahí llegó. Ustedes ven que se perdió el primer paquete ping porque las tablas no estaban llenas. Y en este momento tampoco lo muestra. Veamos. Esto no está bien. Bueno. Sí, está bien. Lo que pasa es que para ambos casos la MAC es la misma. Aunque la interfaz del otro lado tiene dos direcciones IP, la interfaz de la MAC de destino va a ser siempre la misma. Por lo tanto, no importa si yo tengo 10 o 15 direcciones IP en una interfaz. Como estamos hablando de capa 2, en realidad se va a mostrar solamente una MAC. Bien, esto se va a ir llenando a medida que tengamos más hosts en una red. Pero si ustedes tienen un switch en producción, pueden ejecutar el comando show MAC address table para revisar cuál es su tabla CAM.
Esto es materia ya más teórica, pero igual de importante. Y es cómo funcionan los switches en realidad. Existen los denominados métodos de reenvío, forwarding methods. Principalmente son dos, con una variable del segundo método. Tenemos el primer método que se llama store and forward o almacenamiento y envío. Luego tenemos cut through o método de corte. Y tenemos una variación del cut through que se llama fragment free o libre de fragmentos. ¿De qué se trata esto? Estos son tres formas distintas de cómo trabaja el switch cuando tiene que reenviar una trama. Veamos que un switch, si tiene una máquina conectada en una interfaz, por ejemplo la interfaz número 1 y la máquina 2 conectada en la interfaz número 10, ¿sí? El switch tiene que conmutar. Cuando entra la trama desde el host número 1, esta trama va a entrar a una memoria que puede ser de dos tipos. Las memorias de los switches son memorias compartidas o shared o memorias basadas en puertos o port based. Son dos tipos. Las memorias compartidas son una única memoria general para almacenar la información de todos los puertos, y la memoria basada en puertos significa que cada una de las interfaces tiene una pequeña memoria para almacenar estas tramas. Hoy en día se ocupa principalmente la memoria compartida en formatos de RAM porque no son muy caras y cada vez las memorias RAM son más baratas, así que sale más conveniente utilizar una memoria compartida. Y aparte de baratas, son bastante más rápidas. Entonces, el problema está en que cuando entra una trama aquí, el switch tiene que decidir qué hacer con esa trama. Para poder reenviarla, tiene tres posibilidades. La primera es store and forward o almacenamiento y envío. El nombre es muy importante porque describe exactamente lo que hace un switch que trabaja bajo el modo Store and Forward. Store and Forward significa que si la trama pesa 900 bytes, va a esperar hasta el último de los bytes, la va a almacenar completamente en una memoria temporal, y cuando llegue el último bit incluso de esta trama, se va a reenviar. ¿Bien? La razón de eso es muy simple. Lo que ustedes están viendo aquí en pantalla es algo que por favor no deben olvidar nunca, y traten de recordar este elemento que es la trama Ethernet. La trama Ethernet es un componente bastante importante para hablar de conmutación, para hablar de VLANs y en general de comunicación en las redes. Entonces, si ustedes recuerdan bien cómo está compuesta esta trama, se les va a facilitar mucho el entendimiento de bastantes tecnologías. Incluso la que estamos viendo ahora, que es Store and Forward. La trama de Ethernet está compuesta de varios campos. En primer lugar, el campo de preámbulo, que son 8 bytes. Luego viene la MAC de destino, la MAC de origen, con 6 bytes cada una. Luego viene un campo de longitud tipo. Entre medio puede venir un campo de VLAN cuando están creadas. Viene un campo de data, que es variable, que viene entre 46 y 1500 bytes aquí. Y lo que se guarda aquí es justamente un paquete IP. El paquete IP completo que viene desde las capas superiores. Y finalmente tiene un campo que se llama FSS. FSS es Frame Check Sequence, secuencia de verificación de trama. Y esto es lo importante. FSS es un campo que trae la trama Ethernet para validar que no hay corrupción de datos en una transmisión. Entonces, cuando tengo una máquina 1 conectada con una máquina 2, por ejemplo un switch o dos PCs, como ustedes quieran, y sale la trama desde la máquina 1, esta trama va a llevar un valor de FSS explicado en un formato binario de 4 bytes de longitud. Estos son 32 bits. Bien. En formato hexadecimal podría ser 3FC1, etcétera, etcétera. Vamos a redondear en 3FC1 solamente para explicar esto. Lo que hace este campo es lo siguiente. Antes de que esa trama se envíe, antes de que salga por la interfaz de red,
el dispositivo toma todos estos campos, todos esos bits, y le aplica una suma binaria, un procedimiento, un algoritmo de tipo CRC o comprobación de redundancia cíclica, y obtiene un valor binario único, un identificador de esa operación, que aquí estamos resumiendo como 3FC1. Y ese valor se agrega en el campo FCS. Entonces se envía hacia el otro extremo. Cuando el host remoto recibe esta trama, va a tomar los mismos campos y va a realizar exactamente el mismo procedimiento. Entonces, en el número 2, el valor de FCS tiene que ser exactamente el mismo. Porque eso significa que durante la transmisión de 1 a 2 no hubo ninguna modificación ni pérdida de bits. Pero si producto, por ejemplo, de una interferencia electromagnética en el campo, en el cable o lo que sea, un componente externo, hay alguna modificación de un solo bit de toda esa trama, entonces el FCS va a salir totalmente erróneo y va a arrojar un valor que en realidad no tiene ninguna relación con el anterior. Incluso cuando estamos hablando de un solo bit que cambie de 0 a 1, el resultado va a ser totalmente distinto. Si es que en la máquina 2, cuando comprueba el FCS, recibe un valor distinto al que viene transportado dentro de esta trama, significa que hubo un error de transmisión. Por lo tanto, en este caso, este switch o este dispositivo no va a procesar esa trama. La va a descartar con un error de transmisión. Entonces, el método de Store and Forward va a esperar hasta el último bit de esta trama para poder incorporar el FCS. En otras palabras, es un método que es más lento porque tiene que esperar toda la trama completa, pero se asegura de que las tramas que lleguen son válidas. ¿Bien? En contraposición, tenemos el método cut-through. El método cut-through o método de corte es bastante más rápido, mucho más rápido que el otro, Store and Forward. Si tenemos nuestro switch aquí con host 1 y 2, en el Store and Forward va a entrar la trama, el switch va a esperar completamente que llegue esa trama y luego va a conmutar. En cambio, en cut-through lo que se hace es esperar solamente los primeros 14 bytes. ¿Por qué los primeros 14 bytes? Porque esos 14 bytes contienen el preámbulo y contienen además la dirección MAC de destino. Entonces, si es que este switch funcionase bajo el método cut-through, cuando entre la trama no tiene que esperar hasta el último bit, sino solamente los primeros 14 bytes, y basta que lea la dirección MAC de destino para poder conmutar. Entonces, la conmutación es mucho más rápida que en Store and Forward. Pero que sea más rápido no significa que sea mejor. Porque puede ocurrir que esto sea una trama defectuosa y que en realidad no lleva ningún tipo de mensaje válido. De hecho, puede ser una colisión. Y como este método no revisa, no se asegura de que las tramas sean íntegras, simplemente puede estar enviando una trama, por ejemplo, que sea de 14 bytes justos o tal vez de 15. ¿Ya? Que sean trozos de tramas inútiles. Por lo tanto, cut-through sí es más rápido, pero también es frecuente que tenga errores. A diferencia de Store and Forward, que descarta los errores porque va a esperar hasta el último campo de la trama, que es FCS. Esta es exactamente la razón por la cual la MAC de destino va primero que la MAC de origen. Porque si la MAC de origen fuese primero en la trama, el switch tendría que leer 6 bytes extra. ¿Sí? Entonces, puede ser más rápido si tiene la MAC de destino primero. Una manera de mejorar el método de reenvío cut-through es la variante fragment-free o libre de fragmentos. ¿Ya? Lo que hace el libre de fragmentos es que este mismo switch que tiene los dos dispositivos aquí, cuando entre la trama y tenga que conmutar, va a leer los primeros 14 bytes, pero no va a reenviar inmediatamente la trama, sino que va a esperar a que lleguen por lo menos
64 bytes. 64 bytes. ¿Por qué 64 bytes? Porque 64 bytes es el mínimo aceptable para esperar que la trama tenga al menos un byte de información aquí dentro de este campo de data, ¿sí? Que va de 46 a 1500 bytes. Entonces, aunque el método fragment free no calcula el FCS, sí es un poco más seguro que el método cut-through, porque al menos no va a enviar tramas denominadas runs. Las tramas que se denominan runs, que en realidad yo desconozco si tiene alguna traducción literal al español, pero se conocen como runs. Estas tramas son aquellas que pesan menos de 64 bytes, es decir, que son esta parte de acá. Y si pesa menos de 64 bytes, quiere decir que no lleva ningún dato útil en el payload. Por lo tanto, es una trama inútil. En contraposición a las tramas denominadas giants o gigantes, que son del tamaño de la MTU, mayores a la MTU, más el encabezado sin el preámbulo. Déjenme explicarles eso, que parece un poco complicado. Pero antes de explicar eso, terminemos la idea de fragment free. Entonces, en resumen, tenemos que el primer método es store and forward, que va a esperar completamente la trama hasta el final para poder verificar el FCS, o sea, da más seguridad, aunque es más lento. Luego tenemos el método cut-through, que va a esperar solamente los primeros 14 bytes porque va a tener que leer preámbulo y MAC de destino, y apenas tenga este parámetro va a conmutar. Y tenemos la variante que es fragment free, que es como un cut-through un poquito más avanzado, y va a esperar en realidad los primeros 64 bytes para asegurarse que al menos la data lleve un byte válido. Bien. Hoy en día todos los switches utilizan store and forward, porque aunque es un método de conmutación más lento que los otros dos, es mucho más seguro, y hoy en día las tecnologías de hardware y de programación y de diseño de dispositivos de red ha evolucionado tanto que no hace ninguna diferencia en realidad en la velocidad de conmutación. Bien, así que todos utilizan store and forward. Les comentaba sobre la MTU. ¿Qué es la MTU? La MTU es un parámetro muy importante en las redes que por lo general se olvida, y quiere decir Maximum Transfer Unit. La unidad máxima de transferencia. La unidad máxima de transferencia está fijada de manera estandarizada en 1500 bytes, que son los 1500 bytes máximos de este campo. ¿Sí? La unidad máxima de transferencia indica cuánto es el tamaño máximo que se puede enviar dentro de una trama. Déjenme limpiar un poco esta pantalla para poder explicarles mejor. Pero primero veamos la idea de la MTU. La MTU entonces consiste en el tamaño máximo de este campo de aquí, ¿sí? En la MTU no se consideran los demás campos de la trama Ethernet, sino simplemente cuánto es el tamaño permitido para transportar. Es como que esto fuese un tren de carga y la MTU indica cuánto es el máximo de carga que se puede llevar. Pero para saber, por ejemplo, si este tren de carga transporta 1000 toneladas, nosotros no tenemos que contar cuánto pesan los otros vagones ni la maquinaria completa del tren. Nos interesa solamente saber que este vagón puede transportar 1000 toneladas de cualquier cosa. La MTU es exactamente igual. Si la MTU es 1500 bytes, quiere decir que las tramas Ethernet pueden transportar cada una un máximo de 1500 bytes. Eso significa que si yo quiero enviar 2000 bytes de información, obviamente que no puedo hacerlo porque el tamaño máximo permitido es 1500 y tengo que fragmentar. En realidad eso lo hace automáticamente el sistema operativo. Pero ese mensaje se fragmenta, se divide y se envía una trama de 1500 bytes y luego debajo se envía otra trama, esta vez de 500 bytes. Entonces, la MTU está fijada en 1500 bytes. Lo mismo, si es un mensaje de 5000 bytes, se va a enviar
una trama con 1500, la segunda con 1500, van 3000, luego otra trama con un máximo de 1500, 4500 y se va a enviar una cuarta trama con 500, que es la diferencia. De eso se trata la MTU, o la unidad máxima de transferencia. Entonces los giants, o las tramas gigantes, si se les puede llamar de esa manera, que no deben confundir ustedes con las jumbo frames, que es otro concepto. Jumbo frames o tramas jumbo. Las giants son tramas mayores a la MTU, es decir, 1500, más el header sin el preámbulo. El header es esto. Esto es el encabezado de una trama y esto es el trailer. Pero acá dice que un giant se considera 1500 por ser la MTU más el header sin el preámbulo, es decir, esta parte sin el preámbulo. O sea, 1500 más 6 más 6 más 2, que son 18. Así que estos son 1518 bytes. Las jumbo frames son tramas que tienen una MTU de 9000 bytes. Se ocupan en casos especiales como virtualización de data center o tecnologías de túnel. Bien, no confundan los dos conceptos. Eso es cómo funcionan los switches a nivel de conmutación, los distintos métodos de conmutación. Bien, que es un tema súper importante, así que por favor profundicen un poco más en eso si no les quedó bastante claro, o envíen sus preguntas en los comentarios debajo del video para poder ayudar. Otra de las ideas de los switches es la evasión de loops o bucles. Entonces, vamos a definir algo. Todas las redes de hoy en día deben tener bucles físicos. ¿Sí? En la capa física, los bucles está ok. Pero cuando hablamos de capa lógica, los bucles están mal. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Nosotros, para poder tener una red un poco más estable, más firme, más resistente, resiliente y redundante, si quieren, vamos a levantar topologías que son redundantes entre sí, físicamente. Entonces, si este usuario que tenemos aquí quiere comunicarse con el usuario del otro lado, entonces va a tener la alternativa de los dos enlaces. Pero a nivel físico, la idea es que a nivel lógico esto no exista, que las topologías de switches sean libres de bucles, porque se puede generar que estas tramas empiecen a girar aquí eternamente en este bucle y no lleguen a ningún lado y terminen consumiendo todos los recursos de una red. Entonces, si en rojo tengo dibujada la topología física, podemos decir que la topología lógica está, en este caso lo voy a escribir ahí de color azul. En otras palabras, este enlace automáticamente se desactiva. Y eso se hace gracias a un protocolo que se llama Spanning Tree Protocol, o STP, que automáticamente detecta estos bucles y los bloquea. Y genera una topología de capa 2 libre de bucles. Pero si este enlace se pierde, entonces lo que va a suceder es que se va a levantar automáticamente, automáticamente el otro de allá. ¿Sí? Asumamos que esa cruz no existe. Y ahí van a poder conmutar. STP no es materia de este curso, es un protocolo bastante complejo de entender y demora bastante tiempo en procesar todos los componentes que tiene, pero sí está disponible en nuestro curso de Upgrade de SSNA, que tiene estos tópicos ya más avanzados. Nosotros solamente en este curso vamos a mencionar que existe una tecnología que se llama Spanning Tree, que permite evitar los bucles lógicos. ¿Ya? Y finalmente voy a explicar, antes de terminar, un concepto que es bastante importante en las redes, que es el modelo jerárquico de Cisco. Generalmente se le conoce así, o también modelo jerárquico en general, que es la forma de cablear correctamente una red LAN. ¿Bien? Es muy habitual, es muy frecuente que en organizaciones donde tenemos tal vez 30, 40, 50, 100 o más usuarios, tengamos topologías que son
no sé si llamarlas topología, simplemente redes que han ido creciendo a medida que se van necesitando nuevos switches, sin ningún control, sin ningún orden, y generalmente un switch que conecta con alguien que no sabe dónde, etc. Probablemente más de alguno que me esté escuchando recordará ese caso o lo habrá visto en algún lado. Y también habrá visto cosas como un switch de 24 bocas que conecta a internet con un router y resulta que creció la empresa, nos quedamos cortos de bocas y compramos otro switch de 24 bocas y tenemos más usuarios, pero los conectamos uno a uno y resulta que la empresa siguió creciendo y tenemos 10 usuarios más y compramos otro switch de 24 puertos para conectar a nuestros usuarios y vamos conectando todos los switches en lo que podríamos llamar una cascada, ¿sí? Esta conexión plana o lineal de switches. En realidad, este tipo de conexiones es muy frecuente encontrarlas en las empresas donde no hay especialistas en redes. Y si es el caso de ustedes, no se sientan mal, porque lo bueno es que sí se puede cambiar y hay modelos que ya están estudiados y están súper bien documentados de cómo poder cambiar esta tragedia de red y hacerla funcionar de manera mucho más óptima. Porque este tipo de modelos, que es, en realidad creo que yo no podría llamarlo modelos, sino más bien este tipo de infraestructura no planificada, tiene bastantes problemas. Un problema muy grave es que si se corta ese enlace, todos los demás quedan sin servicio. Lo otro es que si tengo muchos usuarios, probablemente este enlace aquí esté súper congestionado. ¿Bien? Entonces, la verdad es que las redes tienen modelos que nos permiten trabajar de manera mucho más ordenada. Y hay algo que quisiera destacar también. Finalmente, a los usuarios de los sistemas informáticos no les interesa en absoluto que nosotros tengamos una red con la última tecnología. Lo único que les interesa es que sus aplicaciones funcionen correctamente. Estamos hablando de la capa de aplicación, la capa más alta del modelo OSI. Porque es lo que los usuarios ven directamente, son las aplicaciones. Pero para que las aplicaciones funcionen bien, el sustento absoluto es la red. La red es la infraestructura, es el camino. La red es todo. Si la red está mal armada, no hay aplicación que funcione bien. Si la red tiene un problema, todas las aplicaciones van a tener un problema. Si la red está congestionada, todos los usuarios van a experimentar congestión. Entonces, se hace muy importante contar con una red profesional, una red que tenga algunas características que se requieren en las redes modernas, como por ejemplo escalabilidad. Toda red necesita escalabilidad, que pueda ir creciendo fácilmente. ¿Bien? Tener un modelo que le permita fácilmente crecer, no como esta otra cascada que si nuestra red sigue creciendo y de pronto contrataron a 200 usuarios más, vamos a tener que seguir con cascadas y cascadas hasta atrás y cada vez con un rendimiento peor. Necesitamos también redundancia para poder ofrecer seguridad, redundancia de enlaces y redundancia de equipamiento. Es decir, que no todo dependa de un único dispositivo en la red, que si se cae todo se muere. También necesitamos calidad de servicio para redes convergentes, que tengamos telefonía IP, data, video, etc. Pero las dos primeras son probablemente las más importantes. Entonces, ¿cómo diseñamos una red que tenga escalabilidad y redundancia asegurada? Para eso utilizamos el modelo jerárquico de redes. Este modelo nos ofrece tres capas. La capa más cercana a los usuarios, que es donde tenemos aquí los distintos usuarios de la red, se le denomina capa de acceso. Access, con 2 C, ¿cierto? Access o capa de acceso. Se llama así porque son los usuarios que acceden a esta red. ¿Sí? Es justamente el lugar donde los usuarios acceden, usuarios o dispositivos finales como impresoras, ese tipo de cosas. Luego tenemos una capa superior que se llama distribución. Distribution. Y finalmente tenemos una capa superior que se llama
core o núcleo, si lo quieren en español. El núcleo o el core de la red. Entonces, fíjense bien, si nuestra organización tiene 100 puntos de red, ¿cómo los distribuimos? La manera de distribuir eso tiene que ver con la cantidad de puertos disponibles en cada uno de estos switches de acceso. Pero para este ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que acá tengo un switch de 48 bocas. Acá tengo uno de 24, otro de 24 y otro de 24. ¿Ya? Y aquí este lo voy a dejar pendiente por ahora. Entonces, si tengo estos switches, ¿cómo los interconecto entre sí? Normalmente alguien llegaría y tiraría un cable aquí, otro aquí y otro aquí. Pero eso está terminantemente prohibido hacerlo en las redes de hoy, porque se rompe cualquier tipo de modelo. Entonces, para poder cumplir con un modelo jerárquico, hay una recomendación. Vamos a utilizar switches de distribución para conectar nuestros switches de acceso. ¿Ya? Entonces, si hay un usuario en una red que quiere comunicarse con un usuario de la misma red, no hay ningún problema porque el switch lo va a acomodar directamente. Pero si hay un usuario que se quiere comunicar con otro, llega aquí y va a ir al switch inmediatamente superior y va a bajar. Ustedes podrán pensar que eso es ineficiente, pero todos los switches hoy en día vienen con lo siguiente. Si ustedes pueden observar aquí un poco, los switches traen las últimas interfaces que ustedes están viendo ahí, ¿cierto? La que justamente tengo el mouse encima, en este caso tengo 4. Esas interfaces que por lo general vienen aparte en los switches, tienen un nombre y se les denomina uplink. Uplink. Y los uplink siempre son más rápidas que las puertas de acceso. Entonces, normalmente un switch de 24 más 2 significa que tiene 24 bocas de 100 megabits por segundo más 2 bocas de 1 gigabit cada una. Y se ocupan estas bocas giga para conectar hacia arriba. Estos son los uplink. ¿Bien? Y generalmente tienen 2, en nuestro ejemplo que veíamos tienen 4, porque la idea es conectar, esta vez, los switches al otro switch de distribución. Aquí también. Entonces, de esa manera, estamos creando redundancia de enlaces, porque si se muere este enlace, inmediatamente el acceso está asegurado a través del otro enlace. Y si llegase a pasar algo tan terrible como que este equipo deja de funcionar, los enlaces siguen siendo funcionales ya que tienen una alternativa. ¿Bien? Entonces tenemos asegurada la redundancia de la red. Incluso, como este dispositivo tiene, el que mostraba recién, tiene 4 interfaces uplink. Eso significa que es un switch diseñado para conectarse con 4 interfaces de distribución, con 4 switches de distribución. Incluso aquí podríamos tener un cuarto switch, si es que la red es muy grande, y podríamos seguir conectando nuestros dispositivos. Creo que lo hice mal aquí porque está redundante. Este va hacia aquí, ese va hacia aquí y ese va hacia acá. Y él también. ¿Bien? En la capa de distribución sí es que podemos tirar enlaces entre medio, no hay ningún problema. Incluso podemos tirar enlaces redundantes con agregado de enlaces con Ether Channel, que es un tema que viene también en los cursos de actualización de CCNA. Y la capa de núcleo o core es la capa más rápida, donde aquí está todo interconectado con todo, ¿cierto? Aquí esta es una capa súper rápida y que permite incluso enlaces redundantes. Y todo lo que sucede aquí se conmuta de manera muy veloz. Las políticas de calidad de servicio, políticas de control de acceso, todas las restricciones suceden en la capa de acceso, aquí. Y se espera que las capas superiores estén libres de cualquier tipo de restricción, que el tráfico sea lo más rápido posible. ¿Ya? Otro nombre para el núcleo de una red también es backbone. Es muy común en los proveedores de servicios hablar de backbone. Backbone significa columna vertebral de la red, que es lo mismo que el concepto de núcleo o core. ¿Bien? Así que el modelo jerárquico es este. ¿Y por qué ofrece escalabilidad? Esto es muy simple. Porque si teníamos nuestros 100 usuarios, ¿cierto?, que están distribuidos de esta manera, aquí con estos switches, y de pronto llegó un requerimiento para conectar a
30 usuarios más, lo único que tenemos que hacer nosotros es agregar un switch nuevo, un solo switch, y conectar sus uplink a los distintos switches de distribución. Y con eso, inmediatamente agregamos soporte para 30 usuarios más y no se pierde en ningún momento la velocidad de la red, no hay congestión, no hay riesgo de que si se corta un enlace, como lo que vimos con el modelo en cascada, se pierda toda la conectividad. E incluso podemos seguir agregando más switches a esta red para poder agregar más usuarios. ¿Cuántos switches de acceso podemos tener? Tantos como interfaces tengan los switches de distribución. Si estos switches de distribución tienen 24 interfaces gigabit, entonces podemos conectar hasta 24 switches de acceso con sus uplink. Así que es un modelo que permite crecer, es un modelo que ordena un poco la distribución de redes, y yo los invito a ustedes a revisar sus modelos de redes si es que están por ahí en algún lugar y ven que puede haber una red defectuosa y pueden hacer algún cambio, algún proyecto también que les permita modificar su configuración de red para ser optimizada. ¿Bien? Esta ha sido una sesión bastante larga, pero muy útil para poder entrar de lleno en el mundo de switching. Y luego vamos a entrar en tecnologías mucho más específicas, por ejemplo, creación de VLANs, que es un tópico súper importante también, enlaces troncales y también enrutamiento entre VLAN, entre otros tópicos. Yo me despido de ustedes por ahora y espero haberlos ayudado a comprender un poco más de este fantástico mundo de las redes.